¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, desarmando el relato de fraude electoral en Venezuela con otro notable invitado, Marc Cabanilles, experto electoral directamente desde Valencia, España. Marc Cabanilles, una cálida bienvenida al programa. Un placer colaborar con ustedes para aclarar ciertos asuntos sobre el tema. Marc, tú eres un experto electoral y has escrito un artículo titulado Venezuela y el signo de interrogación, fraude electoral. ¿Cuáles son tus conclusiones? Bueno, he trabajado durante casi 30 años en procesos electorales en diversos países. Concretamente en Venezuela estuvimos en el año 98, fue la primera elección que hicimos cuando salió elegido presidente Hugo Chávez. Y bueno, yo lo que diría es que desde entonces ya hubo intentos de señalar el fraude. O sea, no es una cosa de ahora. De hecho, por ejemplo, la empresa en que yo trabajaba tuvo al final que salir de Venezuela porque acusaban de fraude. Luego entraron otra empresa y siguieron acusando de fraude. O sea que la cosa no es de ahora. Estas empresas que se dedican a, digamos, a los recuentos electorales deben cuidar mucho su prestigio, porque ese prestigio es el que hace que la certificación de sus resultados es considerada por los observadores, gobiernos. Entonces, es fundamental, o sea, por mucho que se acuse a estas empresas de fraude, pocas veces se ha demostrado nada, porque si se llegara a demostrar, esas empresas perderían todo el prestigio que es sobre el que se basa su trabajo. Y claro, me gustaría también un poco matizar cuando se habla de fraude. Un fraude pues es una acción deliberada dirigida a engañar o embaucar con el fin de obtener una ventaja. Entonces, claro, en el caso concreto de Venezuela, cuando ves que de un lado están personajes como Elon Musk con Twitter, a la general Laura Richardson en el Comando Sur de Panamá, la Agencia Central de Inteligencia operando desde las embajadas de Panamá y Colombia, el lobby cubano desde Miami, a los presidentes de Argentina, Perú, Costa Rica, Panamá, a la Unión Europea, exigiendo respeto a los derechos humanos y los resultados, siendo incapaces de sancionar a Israel. A los grandes medios de comunicación, Venevisión, con Gustavo Cisneros, Globovisión, etcétera. Cuando de un lado ves a todas estas personas y todos estos organismos, tienes que poner muy en duda dónde está el fraude, porque si el fraude se trata de engañar y obtener una ventaja personal, no son precisamente todas estas personas y organizaciones las que pueden dar lecciones y engañar sobre fraude, porque todos, viendo sus actuaciones, sabemos quién es el que quiere sacar ventaja personal del engaño. En ese sentido, tú tienes a esta altura, ¿qué posición respecto? Porque acá lo quieren plantear como embarazada o no embarazada. Acá no hay medios tintas, tonos de gris o blanco o negro. ¿Cuál es tu conclusión? Bueno, mi conclusión es que se trata digamos, tumbar al gobierno por cualquier medio. O sea, eso está clarísimo. Bien sea un fraude, ya hubo un intento de golpe de Estado cuando pusieron a Carmona. eh, También luego estuvo el intento de Guaidó. O sea, si ves la trayectoria, la actuación a lo largo de los años, lo que se trata es de echar al gobierno actual por cualquier medio, no importa si es un golpe de Estado, si es denunciando un fraude. Entonces, ese es el objetivo. Y detrás de todo esto, pues detrás de todo eso está el petróleo. O sea, es en todo el mundo las actuaciones son las mismas. Están los recursos naturales de Venezuela y claro, un gobierno como el que hay ahora
pues es un obstáculo para grandes negocios, para todos estos personajes. Esa es la conclusión. Yo soy, aparte de activista, soy un informático, pero cuando denuncian fraude, en el nivel de recuento de votos, por ejemplo, esa denuncia es muy burda, en el sentido de que hacer fraude en el recuento de votos es una cosa muy fácil de detectar. O sea, no es ahí donde se cometen los grandes fraudes. Entonces, es una campaña burda que va acompañada, bueno, ya la hemos visto, de hackeos, de violencia en las calles, porque lo que es la denuncia en sí del conteo de votos es algo que si de verdad hubiera fraude se podría demostrar fácilmente. Por otro lado, yo veo también desde aquí que la oposición está diciendo que tienen las actas que les declaran como ganadores. O sea, si tienen las actas, lo lógico sería que las mostraran. Lo que no me sirve es mostrar un acta donde efectivamente puede que ganen. Es como si aquí en España, en el núcleo, en el centro de Madrid, en el barrio de Salamanca, me enseñaras un acta de una votación y te aseguro que en ese barrio de Madrid gana el partido fascista de Vox. O sea, a mí no me sirve que me enseñen un acta de una determinada mesa. Eso es una cosa burda y están dando a entender de que no la tienen las actas y no las tendrán pues porque yo entiendo que por la legislación electoral venezolana, el Centro el Nacional la autoridad, digamos, electoral, el Consejo Nacional Electoral de Nicaragua, perdón, de Venezuela, tiene 30 días de plazo legal para mostrar las actas. Entonces, que al día siguiente o ese mismo domingo electoral ya estén diciendo que hay fraude y que se enseñen las actas, si se mira, creo que es el artículo 155 de la ley electoral venezolana, disponen de 30 días para enseñar las actas. Entonces, que se hayan dado esa prisa es un indicativo de que estaba ya todo como muy preparado, estaba ya todo a punto para desencadenar todo este proceso que está en marcha. Bueno, dos detalles, que el presidente Nicolás Maduro se dirigió a nada menos que al Tribunal Supremo de Justicia allí para presentar entonces un recurso en donde quiere que se presenten el 100% de los resultados con todos los partidos participantes, que se revele exactamente, digamos, todas las actas para que no quede ninguna duda. Y respecto al tema de las actas, y tú has dicho en tu artículo que te decía al principio que tú decías Venezuela y el fraude electoral y preguntabas eso con signo de interrogación, tú dices textualmente, también se puede cometer fraude con la alteración de actas de escrutinio, pero si los recuentos son públicos, como los está pidiendo el presidente Nicolás Maduro, y hay presencia de todos los partidos políticos, como lo quiere el presidente Maduro, a quienes se les facilita copia, como quiere el presidente Maduro, dices tú, concluyes, es fácilmente desenmascarable. Es decir, lo que tú confirmabas es que esta acusación de que con las actas tienen actas, en principio, de acuerdo al director general de la publicación del portal Liguana TV, afirma entonces de que esta organización, entre comillas, que estaría detrás entonces esta señora María Corina Machado, tiene toda una estructura paralela, es decir, parte de la base que no respeta al Estado y por lo tanto ha montado un mecanismo paralelo y quiere vender, digamos, a la prensa mundial de que lo que tiene ella es lo que es y no lo que dice y afirma y comprueba y representa y emite el Consejo Nacional Electoral, que es el único ente autorizado a dar información. Quiere decir acá entonces, Mark, que
no te queda ninguna duda que el tema de las actas es fácilmente desenmascarable, de que esto que están hablando no tiene fundamento. Claro, es que cuando la oposición acusa al gobierno de cambiar las actas, si ellos, tal y como la ley dice, todos los partidos políticos tienen representantes en los centros de votación y deben recibir copias de los resultados, pues ellos también podrían cambiarlas. Es decir, esos son manejos burdos. Ellos pueden decir que tienen un acta y no coincidir con la que se les haya entregado originalmente. O sea, ellos están acusando al gobierno de las actas. Ellos tienen las copias que se les dio, porque la ley así permite que el recuento sea público y que haya observadores y delegados de todos los partidos a los que se les facilita copia. Entonces, que no coincidan, bueno, pues podía cambiarlas del gobierno, pero parece que quienes las puedan cambiar son ellos, si no coinciden. A eso me refiero en que ese es el, digamos, el procedimiento más burdo. En mi artículo también comento otras posibilidades de cometer fraude, digamos, un poco más refinadas. Pero en el conteo de los votos y con máquinas automatizadas que han sido testadas en multitud de simulacros, donde se facilita a los partidos la prueba digital de que el software no ha sido modificado antes de la elección y después de la elección. O sea, frente a todo eso, pues la verdad es que han optado por lo más burdo, que es decir, no, es que los resultados no coinciden. Pues igual cambiaron ustedes. Mark, y tú hacías referencia a que hay maneras o formas más sofisticadas, como cuáles, por ejemplo. Sí, bueno, pues por ejemplo, yo que he estado en multitud de países, se han dado el caso de gente que ha votado varias veces, incluso con traslado de camiones. O sea, la gente se la monta en unos camiones y van por los colegios electorales votando. Eso en Venezuela no puede pasar porque el sistema automatizado que están usando utiliza la huella biométrica, o sea, con la huella digital. Es ese tipo de fraude que es común en ciertos países, que por cierto me gustaría insistir luego en por qué se fija tanto, se pone tanto el foco en países como Venezuela, Nicaragua y tal, pero no se tiene en cuenta otros sitios donde sí pasan estas cosas que estoy comentando, de montar a la gente en camiones y llevarla a votar por todas las urnas. Eso en Venezuela es imposible, por el mismo procedimiento que es con huella biométrica. Otro sistema de fraude sería, por ejemplo, si tú, conociendo por votaciones anteriores cómo ha votado la población en un determinado distrito, pues es seleccionar distritos donde gana la oposición y sacar del censo a votantes de ese distrito al azar. Con lo cual, al sacar votantes de ese distrito, te aseguras que la mayoría de los que no puedan votar son de la oposición. Eso es un fraude también más refinado, más difícil de detectar, pero bueno, en Venezuela tengo entendido que hay observadores electorales desde el mes de julio, de la ONU, de la OEA, de la Unión Europea, y precisamente todo el trabajo que se hace antes de las elecciones, con tanto tiempo anterior a la votación, es precisamente para controlar los censos, que la gente esté registrada, pues, que no hayan dicho nada durante meses y que ahora, justo a horas de cerrar el colegio, digan que hay fraude. Entonces, ¿qué han estado ustedes haciendo durante meses? No han controlado los censos, han probado la huella biométrica que no puede votar una persona varias veces. O sea, todo eso lo han tenido que comprobar desde el mes de julio hasta, o sea, Sí. el fraude más burdo, desde luego, es el de decir que los votos no son correctos, y menos con un sistema automatizado. O sea, eso no cabe en ningún sitio. Mark, te invito a hacer una pequeña pausa.
Estamos hablando con Marc Cabanilles directamente desde Valencia, en España. Marc es un experto electoral. Estamos hablando sobre el desarmando el relato del fraude electoral en Venezuela. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Marc Cabanilles directamente desde Valencia. Marc, experto electoral. Marc, una noticia que se ha dado a conocer en el día de hoy. Esto llega a través de varias agencias internacionales de noticias, entre ellas Associated Press, que dice: Estados Unidos arresta al boina verde del ejército de Estados Unidos, Jordan Goudreau, por su intento fallido de golpe de Estado en el 2020 contra el presidente Nicolás Maduro de Venezuela. ¿Tu reacción? Bueno, en fin, yo creo que estas noticias y viendo de dónde vienen, pues claro, tienen su repercusión internacional por venir de donde vienen. Pero es que estos países, tal como Estados Unidos, incluso la Unión Europea, están desprestigiados para hacer ciertas afirmaciones y para tomar ciertas decisiones. Y a mí me gustaría, por ejemplo, comentar que resulta curioso que siempre se pone el foco en determinados países o en determinadas situaciones. Por ejemplo, en cuanto a países, nadie sancionó a Israel porque ha seguido recibiendo armas, ha participado en festivales como Eurovisión, los Juegos Olímpicos. Otro ejemplo, Marruecos. Marruecos es una dictadura a la que represora, no respetuosa de los derechos humanos. Bueno, pues estos países son como protegidos, muy aliados de Estados Unidos, de la Unión Europea, que son quienes luego gritan y se desgañitan con amenazas como esta, con comunicados como este, pidiendo respeto a los derechos humanos. Y luego, en el caso concreto ya de Latinoamérica, el foco también se pone, como he comentado antes, mucho en Venezuela, en Nicaragua, pero, por ejemplo, en Bolivia en 2019 hubo protestas que también derivaron en la quema de casas, en denuncias de fraude y terminaron poniendo a la de presidenta a Jeanine Áñez. En México también López Obrador dijo que le engañaron en el 2006, que ganó las elecciones Felipe Calderón. No hubo certeza de quién ganó las elecciones porque la diferencia era muy poco. En Honduras lo mismo, en 2017 hubo dos candidatos que también por una diferencia del 1,7% hubo denuncias de fraude, por no hablar de la elección entre Al Gore y Bush en el 2000, donde la chapuza fue inmensa. Después de un mes mirando papeletas al aire. Lo digo porque, bueno, y Trump también en el 2020, que bueno, con el asalto al Congreso. Digo todos estos ejemplos para demostrar cómo las agencias estas de información, los servicios secretos en los países, en fin, cómo nos obligan a estar mirando siempre a los mismos países, que si Bolivia, que si Venezuela, que si Nicaragua. Cuando uno hace un rastreo de todo lo que ha pasado por un montón de países, te das cuenta de que hay cosas más graves que no salen en ningún noticiero, que no requieren la atención de nadie. O sea, es una información muy dirigida contra ciertos gobiernos, contra ciertos procedimientos, y eso tenemos que denunciarlo. Es decir,
Si hubo fraude en Venezuela o en Nicaragua, no lo hubo, si lo hubo, no lo hubo, si hacemos una lista, le aseguro que estos países no están los primeros. Hay un montón de países donde estas posibilidades de fraude que he comentado, de votar varias veces, de mover los distritos electorales, en fin, todas estas, si se hiciera una lista, puedo asegurar que Venezuela no está entre los primeros. ¿Y por qué se pone el foco siempre en los mismos países? Nos dirigen los pensamientos, nos dirigen la información a estar siempre mirando al mismo sitio. Eso también es un fraude a las personas, un fraude informativo, un fraude a la verdad, porque sabemos que de todas las intenciones de todos estos países occidentales democráticos, entre comillas, siempre es el mismo: saqueo de recursos, control de gobiernos. Eso también es un fraude. En cambio, nos hacen hablar de lo que quieren. Vamos a hablar de Venezuela, de que si han enseñado un acta donde gana la oposición. Pero por favor, déjese de chapuzas y déjese de tonterías. O sea, nos dirigen a que hablemos, a que pensemos, a que nos fijemos siempre en los mismos países. Y eso también es un fraude mucho mayor que un fraude electoral. Es un fraude humano, un fraude personal, un fraude a la población, a la que todos estos países que están ahora denunciando no les importa nada a la gente. ¿Alguien ha pensado en la gente? Nada. Casualmente tuvimos oportunidad de entrevistar, y por eso yo lo citaba anteriormente en el primer bloque, entonces Mark, al director del portal La Iguana TV precisamente en Venezuela, y él había justamente escrito un artículo que decía que si esto era un golpe de estado de los medios y de las redes en Venezuela. ¿Crees que sí? Claro, es que un golpe de Estado tiene muchas vertientes. Un golpe de Estado puede ser militar, puede ser informativo. O sea, por ejemplo, hablando del colonialismo. Antes, por ejemplo, en los países de África entraban ejércitos a saco. Ahora no, ahora el colonialismo es un poco más de que entren empresas, de dar subvenciones, de corromper gobernantes. Con este tema pasa lo mismo, o sea, un golpe de Estado no tiene por qué ser necesariamente militar. Con los medios de información que hay hoy, el golpe de Estado puede ser perfectamente informativo, simplemente anulando el pensamiento de las personas, haciéndoles pensar lo que quieran, machacando, porque son cientos las agencias de información, los servicios secretos, y al final, si la gente se informa únicamente por periódicos que ya sabemos de quién son, o por cadenas televisivas que ya sabemos quién las controla, pues efectivamente se podría hablar de un golpe de Estado, no tiene por qué ser militar. Entonces, volviendo, digamos, a lo que está por venir, pide entonces el presidente Nicolás Maduro de Venezuela a el máximo Tribunal de Justicia que ponga un operativo en donde abiertamente y de manera consensuada estén presentes todos los participantes, todos los partidos, todos los representantes de los partidos a la hora de mostrar absolutamente todos los resultados. Si una vez que quede demostrado que el mecanismo ha sido completamente transparente, te pregunto, tu vaticinio, ¿se calmarán? Yo por la experiencia que he visto se calmará, porque se calmará en primer lugar porque vamos a esperar a que se cumplan las leyes. Como he comentado antes, el Consejo Nacional Electoral tiene 30 días para publicar las actas, entonces yo confío en que la ley se va a cumplir, que van a enseñar las actas y, y se calmará también yo por la experiencia en todos los países, en casi todos los países en que he participado en procesos electorales, siempre la oposición denunció fraude, siempre. En Argentina, en Angola, en Ecuador, Colombia, incluso en España hubo un amago también de decir fraude. Entonces yo creo que la cosa se calmará primero porque se cumplirá la ley y se enseñarán los resultados. Y segundo, porque es que
lo de denunciar el fraude es ya, vamos, una cosa que automáticamente quien pierde denuncia y eso pues no va a ningún lado. No hay pruebas, no hay una base documental, entonces no va a ir a ningún lado. Se calmará, pero mientras, pues bueno, harán todo el daño que puedan, sacando a la gente a la calle, quemando casas, derribando estatuas, como he visto, pero así no se construye nada positivo. Marc Cabanilles, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de aclarar un poco por dónde van los términos.